Hola, 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 por aquí ya volví. Qué pena con ustedes, pero estaba por acá, ya que en el computador no me fue posible hacer la invitación que quería realizarle a Gustavo. Vamos a esperar que se me vuelva a conectar la gente. Gustavo, si estás por acá nuevamente, hazme el saludito para enviarte la invitación, que por el otro lado, por el computador no me dejó. ¿Saben, Gustavo? Cuando llegues me haces porfa señitas para enviarte la invitación. Oh no! Esperemos que llegue Gustavo para poderle enviar la invitación por acá, ya que por el otro no me dejó. Siempre pasa algo, ¿no es cierto? Ah, ya llegó por acá según veo, pero mándame el saludito, Gustavo, porfa. Mándame un saludito ahí, porfa, en la transmisión para poderte enviar la invitación, porque todavía no me deja enviártela por acá. Un saludito. Esperemos que Gustavo me comente ahí para yo poderle enviar la invitación. Ahora sí, acá. Invitar a Gustavo. Listo, entonces ya tenemos por acá. Esperemos que se... Acá. Bueno, por acá cuento que está haciendo de calor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Uy, Ahora sí nos dio. ¿Cómo Ahora sí está? nos dio. ¿Cómo está? muy bien. Pues, ¿cómo vas, Shalom? Bien, Buenas bien. tardes Aquí para todos. aguantando calorcito, como ven mis fachas. Estoy aquí aguantando Está calor bien, bastante. eso está bien. Ya esto entró el verano. Ah, sí, sí. ¿Usted qué? ¿Cómo está? ¿Cómo te está yendo hoy? Muy, muy bien, también, gracias a Ah, Dios, bueno, ¿y señor. cómo te ha ido en esta pandemia? Con todo este encierro. Bueno, nada, tranquilo, sereno, Así cuidándome. toca tomar No las cosas con encerrado, sino serenidad. cuidándome. Sí, no estoy encerrado, sino cuidándome. Toca cuidarnos porque o si no, es complicado. Bueno, pues a todas las personas que nos van a ver, porque realmente como hago yo con la mayoría de mis en vivos, los grabo y los comparto en todos los grupos que estoy actualmente, que es con apoyo al VIH, precisamente para que todas estas personas se enteren de todos los beneficios, todas las fundaciones que tenemos que nos ayudan y todo esto. Entonces, lo mismo va a pasar con esto. Lo vamos a grabar y lo vamos a compartir en diferentes grupos. Entonces, para todas las personas que lo van a ver próximamente o los que nos están viendo ahora, les presento a Gustavo Campillo. Él es el presidente de una fundación que lleva más de 14 años aquí en Medellín, ayudando a todas las personas que en el proceso del VIH a llevar su condición y a entender un poco más sobre su condición, así como en el caso mío, la vivo hace 13 años. Se llama la Fundación Raza. Adicional a esto, como dicen por ahí, más preparado que un yogur. Él es una persona que actualmente es el representante ante las ONG. También, digamos, es administrador de empresas de la UPB. Entonces, digamos que él tiene bastante conocimiento y nos viene a hablar de algo muy importante. Venimos a hablar de un tema que yo creo que es bastante importante y bastante serio y que nos puede interesar a todos. Listo, yo les voy a pedir por favor que a medida que transcurra vayan compartiendo el en vivo para que más personas que vayan llegando, que de pronto les surjan dudas, puedan hacerlas o los que quieran participar. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, Shalom, muchas gracias. Espero que Me todos alegro también bastante. estén muy bien. Claro que sí, me alegro bastante. Bueno, Gustavo, a ver, primero de antemano quiero saber, ¿hace cuánto que trabajas con la fundación o que trabajas con personas que tienen el diagnóstico de VIH? ¿Por qué nació esas ganas de trabajar con estas personas? ¿A qué se debe? ¿Cómo llegaste a Raza? Todo. Me gustaría saber un poco de tu historia y por qué empezaste a hacer como esta labor por las personas que tenemos el diagnóstico y todo esto. Bueno, yo realmente empecé todo el proceso con una fundación que se llama Positivos por la Vida. Positivos por la Vida es una fundación antigua que tiene el país. Su sede inicialmente quedaba en el Salón Social de la Iglesia del Verbo Divino en el barrio Conquistadores. Empecé con Mm, ellos en el año de 1998, es decir, llevo mucho rato, 22 años ya en el tema de VIH. bastante. Ingresamos, sí, ingresamos como todo el proceso como de apoyo y de acompañamiento, de participación en los procesos sociales. Eh, Inicialmente en esa época las condiciones eran muy complejas. Bueno, el escenario no es que haya cambiado mucho en el sentido del goce efectivo de los derechos en todo el contexto, no solamente del acceso al sistema de salud, sino a los derechos integrales de las personas viviendo con VIH. Y empezamos ahí, en el 98. Luego, en el 2005, la Junta Directiva decidió darle un rumbo distinto a la Fundación Positiva por la Vida y llevarla a un trabajo mucho más social en el sentido de crear un espacio para los niños y las madres de los niños afectados por VIH. Y Ajá. nosotros creíamos que habíamos hecho un recorrido muy grande en todo el tema de derechos y de garantías de derechos que no podía perderse y que no podía pues dejar de tener una continuidad específica. Y decidimos un grupo de personas darle continuidad a ese proceso y creamos la Fundación Raza. La Fundación Raza nace entonces en el año 2006 y en ese año 2006 lo que hicimos fue precisamente eso, darle un poco de continuidad al proceso que habíamos iniciado de alguna manera en Positivos por la Vida. Sí, listo. Entonces, empezamos con Positivos por la Vida y ya pues llegamos a Fundación Raza, por lo que entiendo, según la historia. Sí, así Bueno, fue. actualmente me gustaría, la idea, como dice el título del en vivo, es que hablemos sobre todo el marco legal, de lo que podamos pues tener conocimiento y lo que nos puedas aportar tú, Gustavo. También hablar todo lo que es sobre seguridad social y la normativa general en VIH. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, mira, me ha pasado algo en estos días, en los últimos días, en los grupos que yo estoy de apoyo, muchas personas han hablado y han preguntado que les van a hacer el examen del COVID y tienen temor a que de pronto por hacerles el examen del COVID, que se los van a hacer por medio de sangre, descubran su diagnóstico de VIH y que de pronto la empresa tome represalias contra esta persona. Entonces, la idea es esta, la idea es que hablemos sobre ese tema. ¿Qué pasa si yo tengo, si me pueden discriminar por esta situación, en mi trabajo, o si en mi trabajo se dan cuenta que puedo terminar mi contrato? También hablar sobre seguridad. Este momento de pandemia es muy difícil para todo el mundo. Perdieron su trabajo y no saben. Tienen miedo de dejar el medicamento o perder acceso al medicamento por lo mismo, porque no saben qué va a pasar. Porque me han personas que me dicen, Chalon, es que estoy sin, bueno, no me pasa seguridad social. Y yo, ¿cuánto hace que hace de trabajar? No, hace 15 días. Una cobertura, una protección laboral después del contrato. Entonces, hablemos de todo eso, Gustavo, para aclarar toda esa situación a las personas que están asistiendo y que nos van a ver. Sí, yo quisiera un poco antes de llegar a digamos como a esos puntos tan específicos, hacer
un reconocimiento a la trayectoria de la población viviendo con VIH en este país, porque si vamos a hablar de derechos de seguridad social con énfasis en la parte de la salud, y obviamente iremos a tocar también el tema seguramente de la cobertura en pensiones, pero si vamos a hablar de la seguridad social en salud, la trayectoria de la población viviendo con VIH, de alguna manera, o de alguna manera no, de una manera muy enfática, es la que ha determinado la garantía de los derechos del sistema de salud en este país. A manera de recordatorio, Sí. los primeros medicamentos que se incluyeron en el plan de beneficios para la atención en VIH, que ni siquiera se definía en el plan de beneficios como VIH, sino como SIDA específicamente. Es decir, los medicamentos no eran para VIH, sino para SIDA, y así lo decía el plan de beneficios, se incluyeron en el año de 1994. El primer caso reportado en Colombia fue en 1983, es decir, 11 años después de la trayectoria desde el primer diagnóstico hasta la inclusión de los primeros medicamentos en el plan de beneficios. Y esos medicamentos fueron precisamente medicamentos antirretrovirales. Era el trimetoprim sulfametazol, que es muy conocido en toda la población en el sentido de que es un antibacterial para evitar infecciones oportunistas, y la pentamidina isoniazida, que es un medicamento que hoy se está planteando incluso para el COVID, porque es un medicamento para la malaria y para la lepra. Entonces, 11 años después del primer diagnóstico en Colombia, ni siquiera había tratamientos antirretrovirales. Es la lucha de las personas viviendo con VIH la que presiona el sistema a través de mecanismos de protección de derecho como las acciones de tutela, y obliga a que en el año 1994 se incluyan entonces al final del año 94 unos medicamentos, los primeros medicamentos a través de la resolución 5261 y los exámenes del linfocito CD4, CD8, CD3, son las defensas. Pero se medían los linfocitos, o sea, se medía el nivel de defensas, pero en el plan de beneficios no estaba la carga viral. La carga viral es un examen de ayuda diagnóstica necesario para poder determinar la efectividad o no de un tratamiento. Entonces, fíjese que en la medida en que se iba avanzando, pues se iba avanzando de manera, digamos, fraccionada. Siempre se ha ido avanzando de manera fraccionada. Y ese fraccionamiento ha llevado a que no haya una integralidad en el goce efectivo del derecho, incluso a la fecha, ¿sí? Y hace muy difícil, y ha hecho muy difícil que la estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud realmente dé cobertura con criterios de integralidad, de calidad, de seguridad, etc. Entonces, la población de personas viviendo con VIH empieza a crear fundaciones, empiezan a crear agremiaciones, grupos de apoyo, etcétera, y a través de la presión del marco legal, a través de las acciones de tutela, logran modificar las estructuras del sistema, y modifican las estructuras de tal manera que logran la inclusión de todos los medicamentos y los exámenes de diagnóstico y de ayudas diagnósticas que existían o que han existido en el arsenal terapéutico para el tratamiento con VIH. En la prueba de genotipo, la prueba de fenotipo, que son pruebas de alta tecnología en salud, están incluidas en el plan de beneficios. Y eso no se logró por la voluntad del Estado, se logró por la decisión de las personas viviendo con VIH que lograron estructurar un sistema de salud diferente. Ese modelo de atención, ese modelo de presión al sistema, ese modelo de estructuración del sistema de salud, lo adaptaron y lo acoplaron las demás patologías.
El cáncer, los pacientes de cáncer aprendieron de los pacientes de VIH, los pacientes renales aprendieron de los pacientes de VIH, los pacientes cardíacos aprendieron de los pacientes viviendo con VIH. ¿Qué llevó entonces eso? A que, claro, el modelo de presión, de judicialización de los derechos en salud de la población viviendo con VIH, trasladado, transportado a otras patologías, modificaran la estructura del sistema hasta llegar a un modelo de definición de lo que es el goce efectivo del derecho que contempla en una ley estatutaria. Es decir, cuando Colombia llega en el año 2015, hace solo 5 años, a elevar un derecho de naturaleza social como el derecho a la salud a rango de derecho fundamental, modificando la Constitución, el cambio es radical y estructural, porque un derecho a la salud de naturaleza fundamental tiene, digamos, todas las alternativas en su garantía de cumplimiento de derechos. Y eso, quiero cerrar esta primera parte, Chalón, diciendo que tiene que ser el reconocimiento que el Estado, que los ciudadanos colombianos tienen que hacerle a las personas viviendo con VIH. Lograron, a través de la presión por la vía de la judicialización de la salud, la modificación estructural del sistema, que le da garantías de goce efectivo de derecho fundamental a todos los ciudadanos colombianos. Claro que sí, es verdad lo que tú dices. Y esa es la idea. La idea es que todas las personas conozcan las normativas y conozcan los derechos que tenemos y cómo podemos acceder a ellos. Listo, entonces, entrando en tema, estábamos hablando sobre lo laboral. Vamos a lo laboral. Realmente, ¿qué pasa cuando yo tengo VIH y me empiezo o me da temor decirlo, ¿qué pasa ahí? Cuando estamos hablando de lo laboral, aquí tenemos que hablar entonces de otra de las aristas de los derechos de las personas viviendo con VIH. Y tiene que ver con el arista de la discriminación, del estigma, que hace parte pues de todo este contexto. Es importante también un poco de historia. Hay que recordar que los primeros grupos poblacionales con afectación directa por la infección por VIH fue la población homosexual, la población negra y la población usuaria de sustancias psicoactivas, especialmente sustancias inyectables. De alguna manera esto le dio un contexto moral, social, a la condición de la infección por VIH, que lleva unas cargas enormes que construyen unos discursos políticos, unos discursos religiosos, unos discursos morales, unos discursos sociales, que están todos ellos asociados al estigma y a la discriminación. Con eso entonces, a partir de esos discursos, que todavía hoy los traemos en lastre, que todavía hoy los vemos en lastre, pues se han generado todas unas dinámicas, de nuevo, morales, religiosas y sociales, y entre las sociales está todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. El tema del temor a la infección por contacto todavía sigue estando vigente en la comunidad en general. A pesar de que haya un gran volumen de educación y de información, todavía se piensa que la persona viviendo con VIH puede transmitir la infección por un abrazo, por la saliva, etcétera, etcétera. Es decir, eso conlleva entonces a que se perpetúen los discursos de estigma y discriminación. Pero es importante, en virtud a toda esa, digamos, a toda esa connotación que tiene la discriminación y el estigma, se creó un marco normativo en el año de 1997. Es el decreto 1543, es un decreto de rango de ley, es decir, de un rango jerárquico superior en el marco normativo.
El decreto 1543 de 1997 es lo que se ha conocido como la ley de VIH en Colombia y establece claramente que a una persona pues no se le puede obligar o no se le puede pedir una prueba obligatoria para ingresar a trabajar o para ingresar a un club social o a un club deportivo, etcétera. Es decir, la prueba de VIH no se puede pedir bajo ninguna circunstancia a ninguna persona de manera obligatoria. No se puede exigir. No se puede exigir. No se puede exigir, no se le puede pedir, no se le puede exigir a nadie que se haga una prueba para ingresar a trabajar o para ingresar a un club deportivo, o para ingresar a la escuela o para ingresar a un seminario o a una orden religiosa o a las fuerzas militares. Sin embargo, hoy, 18 de julio de 2020, las fuerzas militares siguen haciendo prueba obligatoria de VIH para la inclusión a las filas de las fuerzas militares y algunos órdenes religiosas también lo siguen exigiendo. Eso es violatorio de la ley, pero también es discriminatorio. Con respecto a lo que estabas planteando, entonces me van a hacer la prueba de COVID, que si por la prueba de COVID me va a aparecer el resultado positivo de VIH. No. Primero que todo, para mí hacerme una prueba de COVID o de VIH o de cualquier tipo de prueba, así sea una prueba, un tamizaje de orina, una prueba de orina de cualquier naturaleza, se debe contar con mi consentimiento. Eso es un derecho de los contemplados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin mi consentimiento no se puede tomar ninguna muestra, incluso la de COVID. Incluso la de COVID siendo una patología de interés en salud público por lo de pandémico, pero no se puede hacer la prueba sin mi consentimiento. La prueba de COVID se procesa a partir de unos reactivos específicos para identificar la instancia anticuerpos, si es una prueba de anticuerpos, es decir, defensas que el organismo haya creado para atacar el COVID, ¿cierto? Y son específicos para esa condición de salud, para el COVID. Esas defensas que el organismo crea cuando ingresa a un organismo extraño al cuerpo son específicas para ese cuerpo extraño que ingresó. Las de COVID son para COVID y los anticuerpos de VIH son distintos, creados distintos en el organismo para VIH. Por eso cuando a mí me hacen una prueba para COVID, no tienen forma de poder los anticuerpos de VIH, porque son dos cosas distintas. Es como si yo entro a un pueblo, a un municipio, y estoy buscando la defensa civil, pero lo que veo son los bomberos. No, a mí los bomberos no me interesan. Me interesan son la defensa civil. Claro. Exactamente igual, el organismo crea unos anticuerpos específicos para cada una de las patologías. Entonces no va a salir en su examen el resultado de VIH. Pero además, para poderle hacer la prueba de VIH, tendrían que pedirle un consentimiento para COVID y un consentimiento para VIH. Entonces no hay posibilidades de que eso suceda. Así que no puede haber temor por eso. Hay que quitarnos ese temor y ese... Sí, no es posible clínicamente que suceda, pero además creo que es parte de los mitos un poco urbanos que vamos construyendo, que si me hacen el examen de sangre para ingresar al trabajo, me van a hacer el examen de VIH. No, en el examen de sangre para el trabajo generalmente lo que están mirando es que no haya anemia, etc. Si hay una prueba específica para VIH, tienen que pedir su consentimiento. A nadie en el país, conforme al decreto 1543 del 97, se le puede procesar, pedir, tomar o exigir una prueba, una muestra para prueba de VIH sin su consentimiento. Claro, entiendo perfecto. Bueno, Gustavo, te voy a comentar sobre una persona que me contó la historia de... Y me gustaría saber, ¿qué se puede hacer? Esta persona cómo hubiera actuado. Resulta que él era enfermero, y en medio de las situaciones, según los exámenes,
Y en esos exámenes se hicieron la prueba del VIH sin consentimiento de él. A raíz de eso, digamos que en la empresa se dieron cuenta, los jefes se dieron cuenta y lo empezaron a discriminar y muchas cosas. Entonces él empezó a sentirse mal. Y en algún momento, cuando ya él decidió hacerse el examen, la persona que lo atiende o la médica le dice, era muy cínico, sabiendo que él tenía el diagnóstico, la infección, porque no se la había hecho antes. Ya sabían por el examen que le habían hecho sin autorización de él. Entonces él tomó, no sabía, y cuando se dio cuenta que le habían hecho el examen sin su autorización. A raíz de eso, después de que se hizo ese examen, digamos que empezó a recibir discriminación por parte de la empresa. Entonces, y a recibir contrato. Ahí legalmente uno que hacen una prueba cínica. Te estoy escuchando entrecortado, pero a ver si logré comprender. Él se hace una prueba, o se hace unas pruebas para un ingreso laboral, y en esas pruebas le hicieron la prueba de VIH, pero a él no le informaron, o sí le informaron. No fue para ingresar. Él ya trabajaba en la empresa, era enfermero. Y le hicieron unos exámenes un día X, pero nunca le informaron que estaban haciendo una VIH. Y se lo hicieron. Partamos la historia. ¿Qué tan seguro es que no le hubieran informado? Y yo quiero ahí hacer un llamado de atención a todos, porque muchas veces, me incluyo en ello, nos ponen a firmar consentimientos para procedimientos clínicos, etcétera, y no leemos. Muy seguramente le pudieron haber entregado el formato del consentimiento de cuáles pruebas le iban a hacer y no las leyó, ¿cierto? Y firmó. Si bien ahí de alguna manera no es un consentimiento informado, porque la información significa ilustración, es decir, que le hayan dicho vamos a hacerle estas y estas pruebas, usted autoriza o no, de alguna manera él firmó el consentimiento. Estoy haciendo una suposición porque no conozco específicamente. Yo no creería que le hayan hecho unas pruebas sin haber firmado un consentimiento. Es muy posible que no las haya leído. Eso me da a mí la sensación de que es posible que no las haya leído. Pero vamos a dar el beneficio de la duda. Digamos que no le dijeron. Si no le dijeron, eso es absolutamente ilegal y es demandable. ¿Por qué es demandable? Porque él no autorizó que se procesara esa muestra de sangre para la prueba de VIH. ¿Sí? Y si no hubo claridad, también es demandable, pero es más difícil porque la carga de la prueba de que el consentimiento fue ilustrado y fue lo suficientemente ilustrado, la tiene quien toma la muestra, no quien se hace la prueba, sino quien toma la muestra por la posición dominante, es quien tiene que demostrar que realmente se hizo la ilustración suficiente para que la persona de manera autónoma pudiera tomar la decisión de hacerse el examen. Pero entonces sigamos con la historia. Entonces se dio cuenta cuando que le habían hecho el examen. Él se dio cuenta mucho tiempo después. Porque él sabe. ¿Tanto tiempo después? Porque a mí ahí me queda un vacío muy grande, Shalom, y para todos, porque técnicamente una persona se hace la prueba, esa prueba, y es otro de los elementos importantes en el marco normativo, que de una vez lo voy a aprovechar, esa prueba, por ser una patología de interés, una enfermedad de interés en salud pública, es de obligatoria notificación. ¿Eso qué significa? Que el laboratorio que tomó la muestra tiene la obligación de informarle a la Secretaría de Salud del municipio, de cualquiera de los municipios, que esa prueba salió positiva. Esa Secretaría de Salud tiene la obligación de hacer seguimiento al asegurador de que ese paciente sea incluido en el programa de atención integral. ¿Sí? Claro que sí. Por lo tanto, entonces me queda la duda de qué tanto tiempo sin contarle, porque independientemente
de que sea una prueba laboral al ingreso, pues o al ingreso o en la permanencia del trabajo, ese laboratorio debe haber notificado al ente territorial. Y el ente territorial, y por eso es que le aparece el registro a la médica más adelante, porque aparece el registro de la notificación de la fecha en que fue tomada y procesada la prueba. ¿Sí? Entonces, ese ente territorial le debió haber hecho acompañamiento a la aseguradora, a la EPS, para que ese paciente tuviera la inclusión en el programa de atención integral. Es decir, si no sucedió, si eso no sucedió, también hay un vacío o también hay una deficiencia de la aseguradora. Los servicios de salud. Listo. No, realmente la persona no es de acá, él es de otro país. Que me contó el caso, pero pues yo le dije que realmente eso no era posible, pues si se lo habían hecho, que él legalmente tenía muchas herramientas. Sí, supuestamente, porque también yo me basé por la información que me dijo. Yo le dije, pues si supuestamente tú me dices que no te informaron o todo esto, pues si no lo informaron, lo pusieron en riesgo, y si no lo pusieron en riesgo, es una demanda por daños y perjuicios. No, y también porque, según tengo entendido, que la persona o la jefe de él, que sabía ya del diagnóstico, que el resultado de los exámenes lo divulgó con todos los compañeros de trabajo. Ah, bueno, ese es otro contexto. Ah, eso era lo que quería también. Ya, y ese es otro contexto. Entonces, fíjate que en un ejemplo tan práctico y tan oportuno, mira todo lo que hay. El primer elemento, lo que tiene que ver con el consentimiento informado. El segundo elemento, con la garantía de la atención, que es una cadena de actores que tienen que garantizar que yo pueda acceder a los servicios de salud de un programa especial. Y el tercer elemento es que la médica o tratante o la compañera de trabajo divulgue la información violando uno de los contextos de la autonomía y de la integralidad del individuo que claro, y eso es de la confidencialidad, ¿sí? El diagnóstico de una persona no puede ser divulgado sino en dos contextos específicos, y solamente puede ser divulgado por el médico tratante o por la decisión de un juez de la República, no más. a eso quería ir. Tengo personas, a ver, pongamos el contexto. Resulta que yo tengo VIH. Quiero estar con alguien, pero tengo temor de decirle mi diagnóstico. Porque no sé si esa persona va a estar para toda la vida y al fin y al cabo mi diagnóstico. Me está congelando tu imagen. No, sino que es que me están llamando. Te pido disculpas. Entonces, yo soy el único que tengo la potestad de poder decir mi diagnóstico. Pero bueno, resulta que yo estoy con alguien, cuento mi diagnóstico, pero la persona por rabia, por rencor, por lo que sea, quiere divulgar mi diagnóstico. Legalmente yo puedo, en cierta forma, generar algún tipo de proceso, ¿o no? Sí, sí. Hay dos elementos también en esa pregunta, Shalom. El primer elemento es que es muy importante que los que nos están viendo y los que nos vayan a ver en la reproducción del video más adelante, sepan que en Colombia la transmisión de la infección por VIH
está penalizada, es decir, está contemplada en el Código Penal como un delito contra la salud pública y que tiene prisión entre 8 y 14 años de prisión, y establece claramente que quien, conociendo su diagnóstico, transmita la infección, pues incurrirá en esa pena, ¿cierto? Incurrirá en el delito y por lo tanto en la pena. Sin embargo, la Corte Constitucional, no más el año pasado o a principios de este año, no lo recuerdo bien si fue, como ya estamos en época de pandemia, yo ya no sé si es febrero o diciembre, pero digamos que a principios de año, finales del año pasado, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde declaraba inexequible ese artículo del Código Penal en el sentido de determinar que la transmisión por la infección de VIH era delito solamente cuando no se incurría o cuando se cometía de manera intencional, es decir, cuando transmisión. Ahora, está demostrado que una carga viral indetectable tampoco hace efectiva la transmisión. La transmisión se requieren dos elementos. El primero de ellos es que haya una puerta, bien sea un orificio o una fisura en la piel o un orificio del cuerpo, pero además, no solamente el orificio, sino además que la cantidad de virus en el fluido seminal o corriente sanguínea sea lo suficientemente alta para lograr hacer efectiva la transmisión. Por lo tanto, es un delito muy difícil de probar, de sancionar y de probar. Y la Corte lo declaró inexequible ese artículo en ese sentido. No quien transmita la infección digamos, no tiene la penalidad, sino que quien la transmite la intencionalidad de hacerlo. Y eso es muy difícil de demostrar. Entonces, primera parte, transmitir la infección es un delito, pero para transmitirla se necesita o no tener los mecanismos de prevención necesarios o no tener la carga viral en rangos de indetectable, lo cual es digamos, muy difícil que eso suceda hoy en día. Lo segundo, la persona con la que estuviste y con la que vos le dijiste que vivías con VIH y que contar ese diagnóstico era parte del mecanismo de prevención, está también entonces incurriendo en el delito de violación de la intimidad de esa persona. Y eso hay delito penal también en el tema de injuria, no calumnia porque no está diciendo mentiras, pero sí en una injuria o en una violación a la intimidad o al derecho al buen nombre de esa persona. Entonces también estaría violando ese principio de la confidencialidad. Claro que sí, eso es lo que pasa. Ahí voy y voy a poner mi ejemplo, porque yo todo lo que estoy haciendo hasta el momento está basando mi experiencia y lo que he pasado. Tuve una relación que terminó y yo a esta persona, por algún momento, nunca le informé sobre mi diagnóstico. Por temor a perder a esa persona, por amor. Digámoslo que fue un amor egoísta. Yo no quería contarle, yo caí en cuenta que era un amor egoísta y me han hecho caer en cuenta hoy en día que si verdaderamente hubiera sido amor, yo le hubiera informado de mi diagnóstico, porque yo quería cuidarlo a él. Pero en su momento yo no lo hacía. Yo no quería perderlo, yo decía, no lo quiero perder. Y esta persona, cuando yo ya le manifesté mi diagnóstico por lo mismo, porque yo llego a hacer público esto ante las redes sociales, para empezar a hacer activismo, para empezar a ayudar a los demás,
yo dije, wow, ¿qué contarle? Le informo, le digo las cosas y la persona lo tomó de manera negativa. Y lógico, él se asesoró y le dijeron que podía denunciarme, que podía montarme una demanda. Y yo sabía las consecuencias que traían para mí. Aunque yo en cierta forma me asesoré con mi abogada y yo le dije, Gloria, ¿qué pasa? Si se puede decir que yo realmente nunca lo hice por mal, yo nunca quise con el fin de contagiarlo ni hacerle daño. Hay forma de mostrar que yo en buena fe. Ahí en ese caso específico, ¿qué falta, Gustavo? Pues habría que determinar cuál sería el grado de riesgo que pudiera tener la otra persona, pero pues entendería que ninguno. Si tenés todos los criterios para pues, una adherencia al tratamiento, carga viral indetectable y todos los mecanismos de, digamos, de autocuidado o de cuidado, que es también corresponsable, es decir, no solamente es de tu responsabilidad, sino también de la de tu pareja, habría que entrar a evaluar, pero sin embargo, con todo y eso, él no puede salir a difundir tu diagnóstico. Está muy bien que él lo ponga, si quisiera hacer una demanda, la hace, entraría en todo el proceso judicial y el juez ya determinaría los grados de responsabilidad o no, pero no puede él salir a violentar tu derecho. Es decir, eso es de alguna manera lo que se conoce en derecho como pues obrar pues actuar de hechos, no actuar por derechos, sino actuar por hechos. Es violentar el derecho del otro porque creo que el otro me violentó mi derecho. Entonces, con base en eso yo actúo. Entonces son actuaciones de hecho y no actuaciones de derecho. Eso no es legal, eso no está bien. No, realmente él nunca pues divulgó mi diagnóstico porque yo ya lo había divulgado públicamente. Pero era eso, a la parte legal mía, a que yo iba a poder haber asumido una sentencia. A eso es lo que voy. ¿Qué pasa si yo, y ese es el otro punto que quiero tocar, si yo tengo mi diagnóstico, no se lo digo a la persona, no se lo comento, pero esta persona por X o Y motivo se da cuenta y digamos que la persona en sí decide emprender un camino legal hacia mí, o hacia la persona que no le comentó sobre su diagnóstico. ¿Ahí en qué casos puedo yo realmente ante la ley tener que pagar mis acciones? ¿O en qué casos no? No con el fin de justificar a las personas o que las personas lo vayan a hacer, sino que hay muchos motivos que mentalmente lo llevan a uno a no querer contar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el delito? ¿Cuál sería el delito? Y te la hago a ti para poner un poco como de diálogo. ¿Cuál sería el delito? Yo realmente, hasta donde tengo entendido, eso es como intento de homicidio. ¿Por qué? Hasta donde me habían especificado por lo que yo tengo el diagnóstico y pues se considera una enfermedad mortal, un diagnóstico mortal, una condición mortal, y que yo es como si yo quisiera hacerle daño a la otra persona, según hasta donde tengo entendido, pero realmente yo por eso no me siento culpable, porque realmente yo sabía que no había riesgo. Significaría, de acuerdo a lo que me estás diciendo, y muchas gracias por ser tan, digamos, tan abierto para el diálogo en este sentido, significaría que todas las personas que viven con VIH se mueren. Pues claro, todas se mueren, pero no se mueren de VIH. Sí, es verdad, no se mueren de VIH, porque eso es lo que yo he aclarado en mis videos. Lo primero es eso, ¿cierto? Entonces, significa que una persona, que la transmisión de VIH es como un disparo a la sien o un disparo al corazón. Eso no es posible. Según la ley, eso no es sí, posible demostrar. No, para la ley no, porque la ley no presume. La ley obra sobre hechos, no sobre... ¿Cierto? Sí. Entonces, lo primero sería determinar que todas las transmisiones de VIH es como hacer un tiro al corazón o un tiro a la sien, pues. O sea, eso no es real. Lo segundo es que todas las relaciones sexuales de una persona que vive con VIH hacia otra persona
hipotéticamente que no vive con VIH, son efectivas y la naturaleza de la infección demuestra que no más del 30% son efectivas. Entonces tampoco es una garantía de que alguien que tenga una relación sexual de VIH con otra que no lo tenga, vaya a transmitir la infección. ¿Sí? Si no toma tratamiento, solo el 30% de posibilidad de efectividad en la transmisión. O sea que tampoco es una garantía de que sea un intento de homicidio. Y si la persona está sometida a un tratamiento y es indetectable, está comprobado, ya es científicamente comprobado, de que no hay carga viral suficiente para lograr hacer efectiva la transmisión. O sea, ya no es del 30, ya es 0 de posibilidades. Entonces, ¿cuál es el intento de homicidio? Ninguno. El delito, realmente, el delito es la transmisión de la infección, porque es una patología de interés en salud pública, porque se considera un delito contra la salud pública, ¿sí? Pero la Corte Constitucional modificó ese artículo del Código Penal y ya no es un delito, ¿sí? Que la persona viviendo con VIH no lo informe. El delito sería específicamente si realmente se efectuó la transmisión. Y eso es muy difícil que pueda lograr ser demostrado y muy difícil que hoy en día, con, digamos, con las atenciones integrales que hay en la población, una persona que esté en un programa de atención con un tratamiento integral y que sea adherente al tratamiento, pues no va a poder transmitir la infección. Entonces, técnicamente no hay un delito. El delito no es intento de homicidio, ¿sí? Porque entonces también sería intento de homicidio con sífilis, o también sería intento de homicidio con hepatitis B, o también sería intento de homicidio con hepatitis C. Y eso no está tipificado en el Código Penal, ¿sí? ¿De acuerdo? El delito es un delito de transmisión de una infección de interés en salud pública. Ese es el delito. ¿Listo? Listo. Sí, eso era lo que quería. Uno de los puntos a aclarar, porque mucha gente me ha preguntado. Lo mismo que pasé yo, les ha sucedido. Sí, le sucede a mucha gente. A mucha gente, entonces mejor ser claros. Bueno, Gustavo, ahora me gustaría que... Haciéndolo aquí anecdótico, conozco casos de personas que demandaron a la otra persona diciéndole que la transmisión de la infección había sido por Y, y resulta que era que la persona tenía la infección hacía muchos años atrás, ¿sí? Y se puede demostrar por la evolución natural de la infección. Una persona acaba de tener una relación sexual con Pedro y al otro día se da cuenta que Pedro vive con VIH, va y lo denuncia, se hacen las pruebas de carga viral y de CD4 y tiene una carga viral de 190.000 copias y 20 CD4. Esta es una infección de hace 10 años. Pues, sí, no fue Pedro, hace 10 años. Sí, no fue Pedro. Pedro fue hace una semana. Y el otro hace 10 años, pero muy diferente. Bueno. Ahora vamos al otro punto. Sobre la seguridad social. En tiempos de COVID. En tiempos de pandemia. Muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas se han quedado sin seguridad social. Y hay muchas personas que no saben que cuando yo me quedo sin trabajo, yo puedo solicitar mi cambio a régimen subsidiado. Y puedo continuar con mi proceso y atendiéndome por la EPS sin necesidad de estar laborando. Entonces nos gustaría que nos iluminaras un poco sobre todo ese tema. Y creo que ahora, según tengo entendido, salió un nuevo decreto, una nueva ley, que las personas que pierden ahora el trabajo en esta época de pandemia tienen cierta cobertura especial, más en el caso de nosotros. Entonces me gustaría que nos aclararas un poco a todos los que estamos acá y los que lo van a ver, para que sepan cómo recurrir, qué hacer en una situación de esta. Voy a aprovechar porque realmente la pandemia no es el COVID. En VIH la pandemia ha sido el estigma y la discriminación. Y muchas personas viviendo con VIH han perdido su empleo por el solo hecho
de que en su empleador o en su empresa se dan cuenta que vive con VIH. Muchas, a través de 30 y pico de años de la infección, de la historia del VIH. La pandemia es el estigma y la discriminación, y la seguimos viviendo ahora en tiempos de COVID. Entonces, primero que todo, el aseguramiento en Colombia es de naturaleza universal. ¿Y eso qué significa? Todos los ciudadanos deberíamos de estar asegurados, bien sea en el régimen contributivo o bien sea en el régimen subsidiado. Los planes de beneficio en Colombia, tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, son iguales. Suena muy natural, suena muy claro, pues es normal que los planes de beneficio sean iguales, pero no lo son sino apenas hace 8 años. Solo en el 2012, a partir de una sentencia muy importante, la sentencia T-760 del año 2008, que establece que los planes de beneficios diferenciados entre el régimen contributivo y subsidiado era una inequidad y obliga al Estado a unificar los planes de beneficio. El Estado los unifica en el año 2012. ¿Eso qué significa? Significa que hasta el año 2012, hasta ahorita, hasta hace 8 años, aquí a la vuelta de la esquina en el cronómetro de la línea del tiempo, el VIH de las personas pobres era diferente al VIH de las personas con recursos o con afiliación al régimen contributivo. Eso es una gran inequidad, eso es una gran... pero no solamente VIH, todas las patologías crónicas y las patologías de alto costo. Segundo, esa sentencia entonces también garantiza la continuidad en el tratamiento, que ya venía siendo garantizada por una sentencia muy importante de la Corte Constitucional del año 2013, Chalón, del año 2003, perdón. La sentencia C-800, C significa de sala plena, del MAC, sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia C-800 del año 2003 establece literalmente, abro comillas, no se podrá interrumpir el tratamiento, la atención en salud que se venía prestando cuando de él depende la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el servicio. Es decir, no se puede interrumpir el tratamiento de atención de una persona viviendo con VIH hasta tanto se cure que no se cura o hasta tanto se muera, ¿sí? Traduzco, estoy en el régimen contributivo, me quedo sin trabajo y no tengo criterios para hacer mi EPS del régimen contributivo, sin aportar, sin pagar, porque ya no tengo empleo, me tiene que garantizar la atención integral, continua, de manera inmediata, con base en la sentencia C-800 del año 2003. 17 años hace que esa sentencia salió y los ciudadanos no las conocemos. Jugar parqués en una tabla de damas chinas con fichas de ajedrez. Esto es complicadísimo, pero si los ciudadanos no conocemos lo básico, pues los aseguradores, los que están en posición dominante, los prestadores de servicios, van a seguir teniendo esa posibilidad de limitar la garantía del goce efectivo del derecho. De nuevo, desde el año 2003, no se puede interrumpir un servicio de salud que se venía prestando si se queda sin empleo, si se queda sin trabajo. En el año 2007 aparece la ley 1122 y la ley 1122 establece de nuevo la garantía de la continuidad de la atención de las personas que vienen siendo atendidas y se quedan sin empleo. Y ya en el año 2015, con la ley estatutaria en salud, la ley 1751, lo ratifica el Congreso de la República y ya no hace parte de la jurisprudencia, sino que hace parte del marco normativo superior, una ley estatutaria. Ese es el más alto rango de leyes del Estado. La Constitución, luego las leyes estatutarias. Ese es el rango, primero la Constitución y luego las leyes estatutarias. Y en esa ley estatutaria también se establece que no se puede interrumpir
la prestación del servicio de salud. Ahora, si yo cumplo criterios de clasificación del CISBEN para pasar del régimen contributivo al régimen subsidiado, en la misma EPS en la que estoy afiliado en el régimen contributivo, si tengo nivel 1 o 2 del CISBEN o con el puntaje equivalente al nivel 1 o 2 del CISBEN, de manera automática esa EPS me tiene que afiliar al régimen subsidiado en esa misma EPS y continuarme la atención. Y eso también es relativamente nuevo. También aparece a partir de la ley 1122 con la portabilidad y la movilidad al interior del sistema. Antes, una persona estaba en el régimen contributivo, perdía el empleo y se tenía que quedar sin tratamiento si no cumplía criterios, o se tenía que quedar sin tratamiento si cumpliendo criterios no lo afiliaban de manera rápida al régimen subsidiado. Eso hoy en día no sucede. Y si sucede, los ciudadanos pueden interponer un mecanismo constitucional que es la acción de tutela, y lo pueden hacer a través de una medida provisional para que el juez la falle en un término inferior a 5 días hábiles. Y la puede hacer un domingo a las 3 de la mañana, porque los jueces o los juzgados de garantías constitucionales funcionan 24 horas al día, 7 días de la semana. Y lo puede hacer oral, porque la tutela tiene vía de oralidad, porque si no estaríamos excluyendo. ¿Cierto? Entonces, esas garantías son las garantías del Estado en el que vivimos. Los colombianos son los que hemos sido distantes del marco normativo y de los derechos para poderlos aplicar y para poderlos conocer. La invitación es a eso, a que conozcamos las leyes, a que conozcamos las reglas del juego de parqués. Claro que sí. Bueno, ya para que vamos terminando, quiero tocar como un último puntico que me ha surgido mucho. Los venezolanos. Sabemos que tenemos muchos inmigrantes venezolanos y sabemos que también hay población que tienen el diagnóstico de VIH. Mi pregunta, ellos pueden recurrir a estas fundaciones, pueden solicitar ayudas a ellos para acceder al medicamento o a una prueba o a una asesoría, porque la verdad me ha sucedido mucho. Es que yo soy venezolano y no me quieren dar ayuda, no me quieren dar medicamento, no sé a dónde recurrir. ¿Qué me puedes informar sobre eso? Ok, es muy importante que sepamos que la atención por VIH... Permíteme, te interrumpo antes de... No pongámoslo en venezolanos, pongámoslo en cualquier extranjero que esté aquí en Colombia. Migrantes, pongámoslo en migrantes. Ok, es importante que primero sepamos que la atención de las personas viviendo con VIH hace parte de las directrices de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Colombia firmó el Pacto de la Directriz Internacional de Declaración de Derechos Humanos para la garantía de la atención a las personas viviendo con VIH. Punto final. Mexicanos, chilenos, chinos, venezolanos, colombianos. Personas viviendo con VIH. Es la directriz de las Naciones Unidas, la sexta directriz de la Declaración de las Naciones Unidas para la atención integral de personas viviendo con VIH. Precisamente por esa razón, los migrantes venezolanos, legales o ilegales, es decir, que tengan tránsito migratorio regular o tránsito migratorio irregular, venezolanos o americanos o de cualquier naturaleza, se les debe brindar la atención. Colombia inicialmente se escudó diciendo, nosotros les damos la atención inicial de urgencias. Y en razón a las múltiples tutelas, y la Fundación Raza en eso fue líder y en eso fue, digamos, rompió los paradigmas y los esquemas, y siempre dijimos desde el primer momento, son migrantes y como migrantes tienen derecho por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de VIH, la atención integral. Hicimos las primeras tutelas y claro, la Corte Constitucional nos dio la razón y obligó a que se garantizara la atención de la población migrante viviendo con VIH venezolano.
por dos razones. La primera es esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la segunda, porque la atención en VIH es de naturaleza humanitaria. Entonces ya después vino todo el proceso de los regulares, de los que están en tránsito migratorio regular, es decir, los que tienen el permiso del PEP, y de los que no son regulares. Eso sí, son dos rutas de atención diferentes. Los regulares, los que tienen el PEP, tienen el aseguramiento, bien sea por el régimen contributivo o bien sea por el régimen subsidiado. Los hijos o hijas de nacidos de población migrante irregular, que también lo dijimos desde el principio y fue una de las luchas de la Fundación Raza, son nacionales colombianos. Tienen la doble nacionalidad, pero el nacido en Colombia es colombiano, así sea de migrante irregular. Y la Corte también nos dio la razón. Ese hijo nacido de migrante irregular también accede a través del régimen subsidiado o del régimen contributivo, dependiendo de las circunstancias. Pero la población que no está con permiso especial de permanencia y requiere atención por VIH en condición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en declaración a derecho humanitario, acceden a través de la población pobre no asegurada, es decir, a través de los entes territoriales, bien sea de los distritos o bien sea de los departamentos. Y eso es importante que las personas lo sepan. La atención para la población migrante en Colombia para VIH y algunas otras patologías definidas como el crónicas o de alto costo es una obligación del Estado, bien sea por el régimen contributivo, por el régimen subsidiado si es un migrante regular, o bien sea por la figura de la población pobre no asegurada a través de los entes territoriales. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, claro que Y sí. es muy importante esa información y que aquí Aquí quede grabado, que se replique que se replique, para que las otras personas la vean y sepan a dónde acudir y qué hacer. Y de todas maneras, si no, para eso pues tenemos las fundaciones y pues como me lo han hecho hasta el momento, me pueden contactar para poderlos guiar, poderles dar una mano amiga y guiarlos y ayudarlos en el proceso. Por último, Gustavo, ya para despedirnos, me gustaría saber cuál va a ser tu plus. ¿Qué nos puedes, tu plus? O sea, ¿qué tienes para agregarnos? Ya hemos hablado, yo creo que de los temas más importantes y yo creo que nos abarca más. De pronto, ¿tú qué crees que se nos escapa? ¿Crees que es importante que lo mencionemos acá? ¿O cuál crees que sería algo que en este momento es bueno que tengamos en cuenta? ¿Qué último consejo nos darías para ya despedirnos? Yo me atrevería solamente, Shalom, primero que todo agradecerte el espacio y agradecerle a todas las personas que se unieron al live. Pero sobre todo invitaría a las personas a que sientan que Colombia es un estado con un marco normativo de garantías en el derecho a la salud muy amplio, en los derechos realmente efectivos de los ciudadanos, que les estamos dejando el poder del conocimiento de la norma a actores en posición dominante y que ese poder que les estamos dejando a esos actores está permitiendo que se nos vulnere de manera permanente los derechos ciudadanos. Yo quisiera poderlos tener presentes para ver cómo levantan la mano cuántos de los aquí que nos están escuchando pertenecen a una asociación de usuarios de la IPS en la que está siendo atendido. Ahí se toman sus decisiones sobre los modelos de atención, ahí se toman sus decisiones sobre los protocolos, ahí se toman sus decisiones sobre los contratos, ahí se toman sus decisiones sobre el personal a contratar. Y usted tiene posibilidad de estar en la junta directiva de esa IPS haciendo parte de la toma de decisiones. Quisiera saber cuántos de los que nos están escuchando pertenecen a la Asociación de Usuarios de su EPS. Y en esa EPS contratan las clínicas donde a usted lo atienden. En esa EPS contratan por modelos de atención donde a usted lo atienden. Y usted podría estar sentado en la junta directiva de esa EPS participando en las tomas de decisiones que permitan mejorar la calidad de la atención
la seguridad de la atención, etcétera, etcétera. Eso es mi motivación, ser parte, hacer parte, ¿sí? Estar en, ¿sí? Estar involucrado en, y no dejar que los demás decidan por mí. Y yo en eso me apropio de una frase muy vieja de la población trans, ¿sí? Todo con nosotras, nada sin nosotras. Y eso deberíamos de aplicarlo todos. Todo con nosotros, nada sin nosotros. Y eso está para todo lo que tiene que ver en el tema de las decisiones en salud. Permítame un momento, por favor. Y entonces me cerraría con eso. Usted es culpable de su propio destino. Usted es el que está permitiendo que se tomen las decisiones de su vida, de la forma como se atiende su vida, de la forma como se garantiza su derecho a la salud, solo por una razón, porque usted no participa, porque usted no toma parte de esos procesos. Claro que sí, no, muchísimas gracias, Gustavo. Encantado de haberte tenido acá. La charla pues fue muy amena. La verdad, es la idea de estar pues acá, hablarle a las personas sobre todos estos temas, irlos educando, irles informando. Espero más adelante podamos tener otra charla nuevamente. La idea es que yo estoy haciendo pues las transmisiones los días miércoles y sábado con diferentes personas. La idea es ver, pues, traer también personas que nos cuenten su historia de vida, sus experiencias, su vivencia con el VIH y con otros diagnósticos. No solamente cerrarnos a un público específico, la idea es que sea una comunidad. Me alegra mucho haberte tenido acá, me encantó este espacio. Entonces, espero poderte tener nuevamente. Aquí le quería hacer, pues, bueno, qué pena de Gustavo, pero a Luis Dairon Hernández, que me dice, hasta para un video debe haber una buena presentación. No está en la playa. Luis Dairon, te digo, realmente yo lo hago porque quiero que me vean como una persona normal. Quiero que vea que soy alguien del común. Yo me he visto como se viste una persona normal. Simplemente que está haciendo calor. Yo sé que debe haber tenido una presentación mejor, pero la verdad es que quiero que sea ser alguien real para las personas que me ven. Y que así como yo estoy acá, ellos pueden estar acá y pueden hablar después. Entonces, Gustavo, muchísimas gracias. Espero tenerte nuevamente por acá. Espero cuando pase pues toda esta situación poderte conocer en persona. Y me encantó mucho esta charlita contigo. ¿Listo? Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos en este vivo. Bueno, que estén muy bien, que tengas un feliz día. Hasta luego. Igualmente. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Les digo que sí, que realmente estoy en esta facha porque está haciendo un calor insoportable. Y a Luis Dairon, sin ser grosero, simplemente le estoy diciendo, a mí me gusta estar tranquilo, relajado, tener una presentación que sea una presentación normal. No quiero aparentar lo que no soy. Y realmente esta es mi forma de ser y mi personalidad. Y por eso quiero que vean tal cual como soy. ¿Listo? Chicos, les dejo el próximo miércoles. Vamos a tener también la transmisión en vivo. Vamos a ver. Les estaré contando por mis redes quién va a ser el invitado o la invitada para que hablemos de temas más interesantes y de temas que de pronto nos pueden llamar la atención a todos. ¿Listo? Les deseo una feliz noche. Dios los bendiga, los proteja. Una excelente noche y cuídense. Feliz noche, besos.